Todos recordamos aquellas históricas mañanas de domingo, sintonizando la radio, década del 80, como lo decíamos en el informe, y la mañana del domingo con Arnaldo Pérez Watt. Realmente marcó una época, marcó un tiempo y marcó un momento de la audiencia. ¿Cuánto tiempo duró ese programa y a qué hora se emitía, profesor? Empezó en el 70, yo estaba María Isabel Martínez de presidente, eso me acuerdo, y vino un señor Dávar, jefe de programa, y dice, hay un programa a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana que lo haces vos y una chica de 18 años, como diciendo, no tenés ganas. Entonces me puse ahí, daba un parrafito, y por ahí un chiste, un parrafito y una anécdota, y pasaba la 1:30 con más música. Y la chica me colaboró 3 programas y no vino más. Y después se fue haciendo más extenso. Me quedé solo y no le daba importancia al programa, y se fue extendiendo. En un tiempo corto yo daba clase en la Universidad de Córdoba y Río Cuarto, y venía el sábado recién en mi auto, a mi casa, y a las 3 y pico que llegaba recién me ponía en la máquina para ver qué iba a hablar ese domingo. No digo ahora, pero a los 15 años después, o 20, para hacer esa audición ya necesitaba una semana. Y después todavía cuando más o menos estaba bien en la máquina, 15 días, pero ya como había mucho se repetía. Es decir, que para armar un programa necesitaba 15 días. Claro, uno nuevo. Uno nuevo, claro. Para que sea tan alto como el otro, de tanta jerarquía. Completamente nuevo. Pero yo ya tenía un bagaje de un programa de 17 años, le llamamos refrito. Y le decía al operador, vamos refrito a agregarle, y le agrega el... Pero igual, digo, en tiempo donde no había internet, ¿cómo lo producía usted? ¿Cómo buscaba la información? Un programa que básicamente se nutría de historias, ¿no? Claro, sí, tenía una biblioteca más o menos, y iba a las bibliotecas y había que buscar. Entonces siempre me preguntaban, ¿cómo relaciona usted? ¿Pero dónde saca todo eso? Porque no tenía Google. Así que yo necesitaba un chiste de borracho, ahora voy y pongo, ¿no? Tenía que buscar la anécdota que tenían eso y recorrer, pero iba encontrando algo y lo ponían en el archivo para la próxima, esto, qué interesante, pero costaba, tipo ratón de biblioteca, ¿no? Que es como se produce el conocimiento también, ¿no, profesor? En las bibliotecas. Claro, porque yo no tenía el espasacalpe, por ejemplo. Después lo tuve que comprar, porque a pesar de que está bastante atrasado en la parte científica, pero lo mismo, para buscar algunos detalles de hace de 50 años atrás, en esa época, estaba bien. Yo me acuerdo que usted me dijo algo acá en este estudio, yo también recuerdo cosas que usted nos ha manifestado, que, por ejemplo, para hacer investigación histórica, hay que ir a las fuentes verdaderas, hay que ir a la Gaceta y hojear aquellas publicaciones de aquel tiempo e ir a las fuentes directas de la cosa, ¿no? Para historia argentina, sí. Una de las cosas que uno cree que, como vaya al archivo de la voz interior, y se cree que y le dan la Gaceta y le ponen frente a eso, y lo que hay que ver ahí, entonces se dice, qué bestia, no me avisó, porque es muy difícil investigar ahí en la Gaceta. ¿Cómo se hace usted lo ha logrado, para hacer un programa con historia, con conocimiento, con cultura, y que sea interesante y que no sea aburrido? ¿Cuál era su técnica? Usted se lo planteaba porque, digo, en un medio masivo de comunicación usted iba a hacer un programa de cultura, un programa de historias, y sin que eso resulte una clase aburrida. Claro, un tema, aunque sea difícil, hay que buscarle la manera fácil de explicarlo, la comparación. Por ejemplo, la circulación de la sangre, explicarle que hay una aorta que engruesa más o menos bastante y se va derivando en otra para llegar a la mano, por ejemplo, está hablando de la mano. Y se va dividiendo, subdividiendo, y los capilares, llega a los capilares que son muy finitos, por eso le han puesto capilares. Y ahí los glóbulos rojos hacen cola para pasar, es decir, expresando eso, la circulación de la sangre.
Y previamente Patrona, hay una patrulla de leucocitos, pero hay otras que aparte, bla, 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 ¿cómo se defiende? Es decir, comparando de lo más difícil a lo más fácil, y la anécdota adjunta, sí se puede siempre. Es decir, esto nos recuerda que, bueno, y lo mismo en el aula, ¿eh? Es decir, los chicos se aburren y entonces trataba de... Usted cuando hacía ese relato y contaba la historia, y esa parte del final del remate que decía, y esto nos recuerda que Eso. Ahí nos pegábamos todos con la oreja al receptor. Claro, y los demás ni lo escuchaban, está bien. Y eso me pasaba en el aula. En el aula también estaba a veces atento a los chistes, pero algo se le pega, porque por asociación de ideas esto quedó, lo contó cuando tenía relaciones, así que es una manera de que atiendan un poco más. Yo cuando debuté en la primera clase ya usaba la anécdota. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del colegio en el próximo bloque. Quiero que me cuente de cuando usted daba clases. Pero antes, ya que estamos hablando de historia y cerrando un poco esta parte del programa, ¿usted qué personajes de la historia admira? Cuando le ha tenido que tocar investigar, leer, ir a las bibliotecas, encontrarse con episodios, anécdotas, circunstancias del devenir de los tiempos, y aparecen esas figuras de más cerca o de más lejos en el tiempo. ¿A quién usted respeta? ¿A quién usted admira? No hay uno, me hubiera dicho, hubiera pensado, pero así, mirando así a María Antonieta, que no pasa, no sé si es prócer, pero por ejemplo, la vida que ha tenido corta y cómo has enfrentado los hechos de ser una chiquita malcriada, después así, como afrontar tremenda transformación social, ¿no? Y así por el estilo. Vamos a hacer una pausa, profesor, ¿le parece? Hablamos del Colegio Nacional en el próximo bloque. ¿Cómo no? Ya venimos, Arnaldo Pérez Watt, hoy aquí con nosotros en la noche de Canal 2.